Buenas tardes a todos y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. Nos da mucho gusto poder estar aquí como invitadas en el marco del LibroFest 2021 para presentarles esta segunda obra que fue realizada pues en un contexto muy particular, que fue el contexto de la pandemia, y que se realizó con el fin de podernos apoyar como comunidad universitaria en las labores docentes de enseñanza-aprendizaje. Antes que nada, me gustaría presentarme. Yo soy la maestra Merari Denipúa García y el día de hoy me acompaña la licenciada Paola Yatzel Orozco García. Actualmente colaboro con la coordinación académica de la unidad Azcapotzalco, al igual que las y los demás autores de esta obra. Y les puedo decir que el hecho de colaborar de manera conjunta en lo que son nuestras respectivas actividades y cargos dentro de esta coordinación nos permitió en algún momento visualizar algunas de las necesidades que iban surgiendo para la institución y justamente al respecto de esto, que era apoyar una de las funciones sustantivas de la universidad y una de las más importantes para nosotros, que es la docencia. El equipo que conformamos se dio a la tarea de manera muy ágil para realizar un grupo de tareas inmensas, sobre todo realizar materiales de apoyo a lo que es la enseñanza y conducción en términos genéricos y tecnológicos en una situación de pandemia, que nos obligó a irnos en forma disruptiva y emergente hacia la única forma, hablando en términos de la conectividad social, de la transmisión del conocimiento, que era a través de los medios digitales. Como ya lo comenté anteriormente, el día de hoy me acompaña la licenciada Paola Orozco. Ambas somos parte del grupo de autores de esta obra y estamos aquí en representación del grupo completo, que en total es de 6 integrantes. Entre ellos se encuentran la doctora María Beatriz García Castro, quien fungió como coordinadora de este material y actualmente ocupa el cargo de gestión de la coordinación académica de la unidad Azcapotzalco. Nuestras compañeras Alejandra Alvarado, Mercedes Martínez y nuestro compañero Juan Carlos Tarango. Hoy estamos presentando un trabajo que se culminó como un libro electrónico a principios de 2021, pero que en realidad es el resultado de una gran cantidad de trabajo realizada durante todo el 2020. Somos un equipo de trabajo que nos dimos a la tarea de buscar de manera emergente cómo apoyar los trabajos de uso de las tecnologías para poder enfrentar pues la situación emergente en la que nos vimos todos atrapados. El presente material es un libro electrónico, el cual lleva el nombre de Creación de nuevos entornos de aprendizaje, uso inteligente de las TIC, y forma parte de una colección denominada Recursos y Estrategias Educativas. Esta obra está dirigida a la comunidad académica, a las profesoras y profesores, particularmente de la UAM Azcapotzalco. Sin embargo, esto no lo limita para que docentes de otras instituciones puedan hacer uso de él. Es importante mencionar que este material se realizó de manera complementaria al libro Uso inteligente de las TIC, herramientas de apoyo en los nuevos entornos de aprendizaje, perteneciente a la misma colección y que está dirigido a lo que es la comunidad estudiantil. Actualmente está cargado en el repositorio institucional Saloamati para que pueda ser consultado ya sea en línea como libro electrónico o también pueda ser descargado en PDF en cualquier dispositivo, ya sea una computadora, una tableta o un teléfono celular. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera, quien les hablará un poco más respecto al contenido del libro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como ustedes ya saben, la actual crisis sanitaria nos ha llevado a una nueva forma de educación vía remota, que requirió y requiere una serie de conocimientos sobre distintas plataformas, lo que nos ha llevado a la realización de infografías, también realizamos tutoriales, manuales, etcétera. Esto con el fin de ayudar a la comunidad docente a utilizar las distintas herramientas de la mejor manera posible para dar sus cursos, para impartir sus cursos. Y bueno, pues este material se culminó en la conformación de un libro, se reunieron todos estos tutoriales, todos estos manuales, las infografías, y todo el equipo trabajó en la realización de este libro de académicos. Y bueno, es un libro muy dinámico, muy práctico para toda la comunidad académica,
Bueno, su principal objetivo es ofrecer de manera muy resumida una idea de todas aquellas herramientas que son las más utilizadas en los procesos de la enseñanza remota, ya que si bien sabemos, estas herramientas digitales no son nuevas, pero solamente eran utilizadas en ciertos cursos que originalmente se daban a distancia. Ahora la nueva situación por la que hemos estado pasando nos ha obligado a utilizar estas herramientas día a día y bueno, irnos actualizando también, ya que van teniendo mejoras estas herramientas, siempre la tecnología va avanzando. Es por ello que un buen manejo de estas plataformas nos puede ofrecer una mejor comunicación entre la comunidad estudiantil y la comunidad docente con el fin de eficientar su interacción. Y bueno, este libro consta de 472 páginas, es un libro muy extenso que contiene distintos temas de las distintas herramientas, muy completo también. Y bueno, se conforma de 6 apartados, en donde se encuentra una introducción general, el apartado del aula virtual, de Facebook, de Google, de OpenWord, de Skype y de Zoom. Y bueno, a continuación mi compañera Merari les va a platicar más sobre las características de este libro electrónico. Respecto a las características del libro, a mí me gustaría comentarles sobre el hecho de que se buscó como hacer un libro electrónico y no hacer únicamente un documento PDF con la finalidad de guardar como esta parte bonita o esta esencia, este sentimiento que te da el leer un libro. Porque al momento que lo visualizan en la pantalla les aparecen dos páginas, las cuales, por ejemplo, al momento de que damos la vuelta, hace un efecto de sonido y también tiene un efecto visual que pues nos da la sensación justo de estar leyendo un libro físico. Otro de sus atributos es que se buscó que fuera sumamente dinámico, sumamente interactivo, desde el índice general hasta los índices de cada uno de los apartados y subíndices. Encontramos hipervínculos que nos llevan directamente a cada uno de los temas de nuestro interés. Y también encontramos en las páginas impares, en todas las páginas impares del material, en la parte inferior izquierda, encontramos un botoncito con una figura de una casita, que seguramente será familiar para muchas y muchos de ustedes, que es un icono que nos lleva al inicio del material. En este caso nos lleva a lo que es el índice general para que nosotros regresemos y podamos volvernos a dirigir a la sección de nuestro interés. Si consultamos, por ejemplo, este material en un celular, guarda esos mismos atributos. Se puede adaptar al tamaño de la pantalla de nuestro teléfono celular. A diferencia de, por ejemplo, lo que es el archivo PDF, en el PDF únicamente visualizamos una página plana, por llamarlo de alguna forma, y todos los atributos que les comenté anteriormente funcionan, los hipervínculos, el botón de inicio, pero únicamente vemos una plana y no podemos ver este efecto del cambio de página, tanto el efecto visual como el efecto de sonido. Otro tema u otro aspecto que me gustaría comentarles al respecto es sobre el lenguaje incluyente en este material, como en el otro que va dirigido hacia la comunidad estudiantil. Se buscó en todo momento hacer uso de este lenguaje incluyente de la mejor manera posible. Sin embargo, pues les recuerdo que también estamos todavía como sociedad en un proceso de transición, incorporando la perspectiva de género, pues en muchas instituciones, y aún hay plataformas que están trabajando en ello y que a la fecha conservan todavía o no manejan el lenguaje incluyente. Entonces, se buscó también retomar los conceptos o términos que ocupan las plataformas, y es por ello que probablemente encuentren dentro de nuestro material algunas partes donde ocupamos el lenguaje incluyente y otras donde hacemos referencia a estas plataformas en las que no se ocupa. Eh, También se buscó que fuera sumamente didáctico, que por ejemplo al momento de que entramos a cada uno de los apartados podamos ver paso a paso cómo hacer uso de las plataformas. Adicional a esto encontramos una introducción de cada una de las herramientas a las que hace referencia los apartados, donde nos explica para qué nos sirve, cómo se utiliza de forma muy breve, y paso a paso nos indica cómo poder ir registrando nuestras cuentas, cómo poder hacer uso de estas herramientas, al igual que se manejaron muchas ilustraciones
muchos dibujos que justamente ejemplifican el paso a paso de lo que se explica dentro de nuestra obra. Como mencionamos anteriormente, el libro consta de 6 apartados. El primero de ellos es el aula virtual, Cambia, que es el campus virtual de la unidad Azcapotzalco. En este apartado podemos encontrar distintos temas. Uno de ellos es el uso básico del aula virtual, es decir, cómo darse de alta, cómo solicitar un curso, cómo darle un formato al aula virtual, también cómo mover todo el contenido, los bloques del aula para que se vea de una mejor manera. También poner imágenes del curso, etcétera, el tamaño de las letras. También está el subtema de editar el perfil, ya que es muy importante para que los alumnos puedan interactuar de una mejor manera con la profesora o el profesor. En el dado caso también de que se empiece un trimestre y todavía siguen inscritos alumnos o alumnas de trimestres anteriores, viene una opción en la que les explica cómo desinscribir a estos alumnos o a estas alumnas. Bueno, también cómo poner una contraseña al curso, cómo agregar un foro con la finalidad de que puedan las alumnas o los alumnos agregar sus dudas o de que puedan tener a lo mejor un espacio en donde puedan compartir retroalimentaciones con sus compañeros. También está el apartado de banco de preguntas. Este apartado de bancos de preguntas es muy importante, ya que en este apartado o en este banco de preguntas se alojan todas las preguntas que ustedes van a realizar para la conformación de exámenes o de tareas. Entonces, hay distintos tipos de preguntas en los que se encuentran arrastrar y soltar dentro del texto, también en tipo de ensayo, verdadero o falso, opción múltiple, relación de columnas, seleccionar palabras faltantes, todos estos tipos de preguntas y cómo realizarlas paso a paso se encuentran en este libro. Otro subtema que forma parte del aula virtual es la elaboración de un examen, en donde se explica cómo ponerle un determinado tiempo a un examen con la finalidad de que a lo mejor solamente el profesor o la profesora les quiere dar 1 hora o 1 hora 30, les puede poner el tiempo, también la escala de calificación que va a tener este examen, el diseño en cómo se va a presentar este examen, es decir, si la pregunta se va a presentar solamente una pregunta por hoja o todas las preguntas se van a presentar en una sola hoja. Las restricciones que van a tener sobre los intentos, es decir, si los alumnos pueden hacer solamente un intento, pueden realizar varios intentos de este examen. Y bueno, algo muy, muy, muy importante es que la elaboración de un examen junto con el banco de preguntas, ustedes pueden escoger en que las preguntas se muestren de una forma aleatoria a los alumnos y a las alumnas con la finalidad de que el examen sea diferente para, para los estudiantes. Otro de los subtemas es importar y reiniciar un curso. Esto es importante porque cuando se empieza un trimestre nuevo, los profesores o las profesoras pueden utilizar la opción de reiniciar el curso con la finalidad de que se les borre todo el contenido del curso o también parte del contenido del curso, es decir, a lo mejor solamente desean borrar los comentarios de las alumnos y de los alumnos o solamente quieren eliminar a lo mejor ciertas tareas, lo pueden hacer también. Y bueno, también está la opción de importar un curso o de importar una parte de un curso a otro curso. Y otro tema o otro apartado que viene en este libro, el segundo apartado es el apartado de Facebook, la administración de grupos, en donde se explica cómo crear un grupo, cómo hacer una transmisión en vivo, cómo agregar participantes, etcétera, porque a lo mejor las alumnos y los alumnos están más familiarizados con esta red social, con Facebook. Entonces pueden dar sus clases o pueden a lo mejor hacer que las alumnas y los alumnos interactúen en esta plataforma a través de un grupo. Y mi compañera Merari va a explicar a continuación los distintos o los siguientes apartados. El tercer apartado nos habla sobre la plataforma Google. Este apartado es muy extenso porque, como ya sabrán la mayoría de ustedes, la UAM Azcapotzalco tiene la G Suite de Google. Entonces, eso nos permite tener el acceso a una gran cantidad de herramientas a través de nuestro correo electrónico.
El primer tema de nuestro apartado de Google es la administración de grupos. Esta herramienta nos sirve un poco parecido a lo que comentó mi compañera en el apartado de Facebook, con el uso de los grupos. Por ejemplo, si tenemos un grupo de estudiantes, ¿cómo podemos incorporarlo a un grupo de Google y el uso que podemos tener de esta herramienta con ellos a través de esta creación de grupos? Por ejemplo, cómo iniciar una conversación con todas las alumnas y los alumnos, cómo convertimos un grupo en una bandeja de entrada colaborativa o un foro de preguntas y respuestas, cómo podemos tener respuestas automáticas con este grupo en particular y cómo descargar esa lista de miembros. Un segundo tema en este apartado es cómo podemos trabajar en Classroom, en Google Classroom. Cómo podemos crear un cuestionario como un examen. Para esto, nos habla desde el cómo crear una clase, cómo poder elaborar este examen, cómo agregar diferentes tipos de archivos en diferentes formatos, cómo ir creando poco a poco el cuestionario, ir incorporando las preguntas, cómo visualizan nuestras alumnas y nuestros alumnos el examen dentro de la plataforma y cómo se puede hacer el envío de este cuestionario a nuestros estudiantes. También encontramos cómo podemos agregar documentos a las diferentes tareas que nos permite Classroom, desde archivos de tareas, desde videos ilustrativos sobre diferentes temas. Otro tema sería Google Meet, el uso de Google Meet como una herramienta básica. Seguramente es una herramienta familiar para todas y todos ustedes, que es, se puede utilizar como un sistema de videoconferencia. ¿Cómo es que puedes añadir personas a una sesión? ¿Cuáles son sus herramientas básicas? Si es que deseas o no grabarla, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo puedes cambiar su diseño? Añadir subtítulos, las opciones que te da de configuración general y configuración avanzada, cómo puedes utilizar tu teléfono celular para hablar y usar el audio del propio móvil dentro de la sesión, cómo utilizar la herramienta del chat que te permite la plataforma, desde cerrar una sesión y cómo programar una reunión nueva. Esta herramienta te puede servir para que agendes diferentes sesiones en el día y en la hora que tú consideres mejor con tus alumnas y con tus alumnos. Y por último, lo que es en ese apartado de Google, nos habla de lo que es una guía básica de Jamboard. Jamboard es una pizarra digital, la cual nos puede servir como un pizarrón para poder mostrar a nuestra comunidad estudiantil, a nuestras alumnas y alumnos, diferentes temas, desde escribir, desde ponerles una imagen. Aquí nos habla desde cómo crear un nuevo Jamboard, lo que es su barra de herramientas, que nos muestra lo que es un bolígrafo, el cómo borrar un elemento. Por ejemplo, si yo dibujé un texto o una imagen, cómo lo podemos borrar, cómo podemos seleccionar algún elemento en particular. Nos permite agregar, por ejemplo, una nota adhesiva en la cual podemos poner algún texto en particular, editar, duplicar, eliminar esta nota, cómo se puede añadir una imagen, cómo se puede subir una imagen desde nuestros propios archivos, buscar imágenes desde Google, si es que no contamos ya con alguna, y entre otras cosas. Es una herramienta pues que nos sirve de mucho y que también nos la proporciona lo que es la plataforma de Google. Pasando a un cuarto apartado, hablamos de otra pizarra digital que es OpenBoard. Este apartado es un poco más sencillo o más resumido que el apartado anterior por su naturaleza. Y aquí básicamente nos habla de cómo instalar esta pizarra, cómo descargarla y cuáles son sus herramientas básicas. Las herramientas prácticamente son muy parecidas o son las mismas que en la Jamboard. Nos habla de cómo podemos agregar un fondo. Aquí los fondos tienen mucho que ver desde las materias o desde las UEA que impartamos. A lo mejor si son temas o materias de matemáticas nos sirve más un fondo cuadriculado. Aquí es cuestión de gustos, ¿no? Y según la funcionalidad de cada una de las materias y de los profesores. Nos muestra también un lápiz, un borrador, cómo podemos resaltar una parte en particular, un texto, por ejemplo, cómo podemos mover los diferentes elementos dentro de la pizarra,
señalar algún objeto en particular, cómo mover la página. Nos aparece también un señalador con el cual podemos ir identificando diferentes elementos o ir mostrando ciertos elementos que queremos que nuestras alumnas y alumnos identifiquen. Nos aparece también una herramienta de línea para poder dibujar diferentes líneas en nuestro lienzo, agregar un texto, cómo podemos agregar páginas, mostrar nuestro escritorio. Tiene diferentes herramientas que seguramente serán de mucha utilidad para ustedes. Pasando a lo que es nuestro quinto apartado, este nos habla de Skype, que también es una herramienta de videoconferencia. Esta herramienta nos sirve también para hacer llamadas telefónicas, tiene diferentes funcionalidades. Aquí nos habla este material de cómo podemos crear nuestra cuenta, cómo podemos encontrar personas que ya estén previamente registradas en la plataforma y que nos sirva para poder interactuar entre unos y otros. También maneja una herramienta de chat de texto. Aquí nos enseña desde cómo iniciar una videollamada, cómo hacer una llamada de voz, cómo finalizar y cómo cerrar una sesión. Y por último, en el apartado de Zoom, que también es otra herramienta para hacer videollamadas, aquí nos enseña cómo crear grupos. Esta herramienta creo que es de las más utilizadas por la comunidad académica. Esta creación de grupos nos ayuda mucho porque, por ejemplo, dentro de una sesión podemos dividir a nuestro grupo de alumnas y de alumnos en diferentes grupos, si queremos que, por ejemplo, trabajen en equipo, si queremos hacer una evaluación personal para cada una de nuestras alumnas y alumnos, cómo es que podemos cambiar estos grupos, cómo se configuran, cómo se puede transmitir un mensaje a todos los grupos, aunque estén los estudiantes separados, cómo detener todas las sesiones y cómo hacer la eliminación de estos grupos. Y con esto estaríamos concluyendo todos nuestros apartados. No quisimos profundizar más en cada uno de los temas porque creemos importante que ustedes puedan tener acceso a ellos, puedan consultarlos y que puedan pues ir haciendo estas pruebas y estas consultas de manera personal en los temas que sean de su interés y que puedan ir despejando todas estas dudas. Estamos seguras que este material va a ser de mucha utilidad para todas y todos ustedes y como les comentamos anteriormente, lo pueden consultar en el repositorio institucional, ya sea como consulta de libro electrónico o descargarlo en PDF y si es que por cualquier situación no lo llegaran a encontrar, a continuación les dejamos los links para que puedan hacer consulta de este material. Agradecemos nuevamente la oportunidad de estar en esta transmisión y pues nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.